Vamos a mirar la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22, 23. Y versículos del capítulo 2, del 1 al 3. La palabra que me corresponde en esta mañana, el mensaje, la palabra de Dios que produce nuestro nuevo nacimiento. Y leamos juntos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Y dice así la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El verso 1 de capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. La palabra de Dios es la única que puede transformar la vida de las personas, cambiar al ser humano. Cuando la palabra de Dios es expuesta en nuestra vida, el Espíritu de Dios comienza a obrar en nosotros. Y comienza un proceso de convencimiento en nuestro espíritu, en nuestra alma. De tal manera que empezamos a ser cambiados, diferentes. Ya no somos las mismas personas. Por eso usted y yo debemos preguntarnos todos los días si esta palabra de Dios ha hecho la obra en mí. Si yo he estado atento a la palabra de Dios. Si en mí ha habido cambios, ha habido una renovación, porque la palabra de Dios cambia, transforma, renueva nuestras vidas. En el libro del Génesis, en el capítulo 1, el verso 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ese era el caos que tenía la tierra. Era un desorden total, una oscuridad total. Pero luego encontramos que el Señor comienza a dar su palabra y todo comienza a tener orden. Y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y así sucesivamente, Dios, de ese caos, de esa oscuridad, de ese desorden, entonces comienza a crear y a dar algo nuevo a toda a todo este mundo que nosotros hoy vemos, hermanos. Y así la palabra de Dios sigue obrando, no solamente en el mundo, también en el ser humano. La palabra de Dios sigue obrando y sigue cambiando y sigue transformando. Este nuevo nacimiento, mis hermanos amados, fue expuesto por el Señor Jesucristo a Nicodemo también. Os es necesario nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo, hay que empezar a vivir nuevamente. Yo siempre le he preguntado a las personas si les gustaría una nueva oportunidad de vida. Aquellos que tienen una vida desordenada, una vida en tinieblas, si les gustaría tener una vida nueva, si le permite al Espíritu de Dios y a Jesús obrar en su vida. Hermanos, y créame que es lo más maravilloso ese comenzar de nuevo. Sentir que llevamos, no sé, 10, 20, 30 años de vida y
teniendo las mismas cosas, las mismas costumbres, las mismas formas de actuar, de pensar, pero de repente comenzar a vivir algo nuevo. No solamente es un llamado del Señor, es un reto para nosotros. Y aquí quiero, mis hermanos, antes de entrar en el detalle de la palabra de Dios, llevarlos a pensar en esto, hermanos. ¿Por qué no dar la oportunidad al Señor para iniciar algo nuevo en nosotros? Aquellos que quizá, mis hermanos, han venido caminando en el Evangelio, pero no ha pasado nada. Sus costumbres, sus formas de pensamiento, su forma de actuar con la familia, con sus hijos, con su cónyuge, y como empleado, como empresario, como una persona simplemente de la sociedad que convive con los demás. ¿Por qué no darse la oportunidad de algo nuevo? ¿Por qué no darle la oportunidad al Señor a través de su palabra y por su Espíritu que haga la obra en nosotros? Permitirle al Señor que haga su obra, su maravillosa obra en nosotros. Darle oído, atentos a la voz de Dios, atentos a las palabras de Dios. Nuestro hermano estaba dirigiendo las alabanzas, precisamente toca el Salmo 119, que es una exaltación a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. O sea, atender la palabra, escuchar la palabra de Dios. Y no es venir a la iglesia a conocer qué dice la Biblia. Es venir a la iglesia, ¿qué me dice Dios a mí? ¿Qué me está hablando Dios a mi vida? Porque no pasa nada si vengo a la iglesia y simplemente salgo con un conocimiento de la Biblia, pero no salgo con un quebrantamiento de mi vida, con un compungimiento, con un sentir de decirle a Dios este día: Señor, mire, me has hablado de tal forma que yo me arrepiento. Yo te pido perdón, yo te pido que me ayudes, yo quiero ese cambio, yo quiero que el poder de tu palabra actúe en mí. Esa palabra que hizo orden en el comienzo, que creó todas las cosas, que me dio vida. Quiero que ahora me dé una vida nueva, Señor. Estoy cansado de estar peleando en mi hogar. Estoy cansado de estar siendo injusto con mis hijos. Estoy cansado de ser un hombre ambicioso como empresario. Estoy cansado, Señor, de hablar palabras mentirosas. Perdóname, Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Cada vez que usted viene a la casa de Dios y se expone su vida ante la palabra poderosa de Dios, que esa palabra le demos la oportunidad de obrar poderosamente en nuestro ser y cambiarnos. Para gloria del Señor, no para nuestra gloria. No para decir es que yo cambié, es que Dios mire tantas cosas que ha hecho en mí. No, es que Dios es bueno y misericordioso con nosotros y nos quiere dar una vida excelente, una vida hermosa, una vida genial, hermanos. El cristiano debe saber eso, que el cristianismo no es para vivir amargado, sino una vida genial, feliz. Bienaventurados los pobres, bienaventurados, dice la Biblia, bienaventurados aquellos que llegan al Señor, que buscan la palabra de Dios, que escuchan las palabras de Dios. Bienaventurados porque son felices. No un pueblo amargado, no un pueblo peleonero, no un pueblo duro de corazón, de cerviz, sino un pueblo que glorifica el nombre de Dios con su actitud, con su forma de ser, con sus palabras. Ese es el nuevo nacimiento. Los pastores estamos preocupados día a día por esto en el pueblo de Dios, en la iglesia. Porque cree que el pastor y el ministerio pastoral se toma tiempo para ir a su hogar, para visitarle, para escucharle, mi hermano, para orar por su vida. Porque cree que el Señor ha puesto estos ministros para que se preparen y se esfuercen un poco, para que expongan el mensaje del Evangelio. No es para que una iglesia, no es para que la iglesia del Señor viva para la gloria de Cristo, viva el Evangelio de Cristo.
No es para tomar aquí, aprender y luego hacernos unos exámenes y decir me gané el título de hijo de Dios. No, es para vivir como hijo de Dios. Bendito el nombre del Señor. Este nuevo nacimiento comienza, mis hermanos amados, con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Dicen amén? Comienza la obra en la cruz del Calvario. Comienza derramando su propia sangre, entregando su propio cuerpo, su propia vida. Allí comienza su oportunidad y mi oportunidad en la cruz de Cristo. Allí, hermano, derramando su vida, su sangre por nosotros. Muriendo por usted y muriendo por mí. ¿Y sabe para qué? Para que ahora yo no viva mi vida, sino que ahora yo viva la vida de Dios. Para que tenga el poder de vivir una vida para Dios, una vida para Él. Bendito el nombre del Señor. No es para seguir mi propio destino, sino el destino eterno que Dios ahora traza para mí, el propósito de Dios para mí. Allí en la cruz comienza mi historia en Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿En dónde empieza su historia, mi hermano? ¿Cuándo empezó a escribir su propia historia ahora? ¿No está usted cansado de esa vida antigua? ¿No está usted cansado y yo estoy cansado de esa vida, hermanos amados, llena de concupiscencias y de pasiones que nos ha llevado a la amargura y la tristeza? Pues ahora Cristo nos da la oportunidad de una vida nueva. Gloria al nombre del Señor. El verso 22, la primera partecita de este verso hermoso dice: habiendo purificado vuestras almas. Bendito el Señor. ¿Habiendo qué? Purificado vuestras almas. O sea, mis hermanos, no solo limpió, purificó, limpió tan profundamente, hermano, que cuando la sangre de Cristo viene a mí por su gracia y me llama, soy limpiado de todo pecado. Soy limpio de todo pecado, hermano. ¿Lo entiende? Creo que no lo entiende. ¿Entiende esto, mis hermanos? Que cuando Cristo Jesús murió en la cruz, su sangre fue derramada, mis pecados fueron limpiados. Gracias, hermano. Esperaba ese amén. Sí. Habiendo purificado vuestras almas. Pero ¿qué hacen muchos del pueblo de Dios? El Señor los limpia. Y con todo respeto voy a decir esto, y lo dice el proverbio: como la puerca lavada va al muladar, así muchos van, hermanos amados, a enmugrarse, a meterse al cieno, a comer basura otra vez, cuando la sangre de Cristo le ha limpiado. Y hay infidelidades, y hay concupiscencias, hermanos, de mentira, de engaño, de falsedad en el corazón de muchos. Cuando la sangre de Cristo lo ha limpiado y le ha purificado, nuevamente vuelve otra vez a enmugrarse, a ensuciarse su vida. Muchos de los que viven en las iglesias, hermanos amados, están viviendo vidas dobles, hermanos, no una vida transparente delante de Dios. Están viviendo una vida para Dios en la iglesia, pero están viviendo otra vida fuera de la iglesia. Y la Biblia dice: habiendo purificado vuestras almas. Esto es como un llamado, mis hermanos amados, a aquel pueblo, hermanos, que habían sido limpiados, que habían sido perdonados, pero ahora vuelven a lo mismo. Habiendo sido purificado vuestras almas, limpiados completamente. Y luego dice: por la obediencia ¿a qué? A la verdad. ¿Cómo se purifica el cristiano? ¿Cómo se purifica? ¿Cómo se limpia día a día el pueblo de Dios? La obediencia a la verdad. Hay personas que vienen a la iglesia y dicen: es tan duro vivir el evangelio. Es duro vivir el evangelio, mis hermanos, cuando nosotros no queremos vivir una vida para Dios, cuando queremos vivir nuestra propia vida. Cuando pasamos por alto la palabra, cuando pasamos por alto el mandamiento, cuando Dios nos habla y nosotros
Cerramos los oídos ante la voz de Dios. ¿Cuántos mensajes se da en este año en la congregación? Hay iglesias, comunidades donde 2, 3, 4 veces a la semana se expone, se predica la Escritura. Aquí normalmente una vez a la semana, pero ¿cuántos mensajes y enseñanzas ha recibido la congregación? Cantidad de mensajes, cantidad de enseñanzas. Pero ¿cuánto se ha aprovechado de esta enseñanza y de esta palabra que se ha entregado y que se ha dado a la iglesia? ¿Cuánto de lo que el Señor nos ha hablado lo hemos escuchado atentamente y hemos dicho amén? Amén, Señor. La palabra de Dios nos sigue diciendo mediante el Espíritu. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que si no es por el Espíritu del Señor, no pasa nada en nosotros. La palabra de Dios entonces, hermanos, actúa por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. La palabra de Dios comienza a obrar en nosotros a través del Espíritu. Esa es la forma que Dios actúa. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, pero también hay unas palabras allí donde dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, la presencia de Dios moviéndose y la palabra de Dios siendo expuesta, mis hermanos, comenzó a dar una obra nueva, una creación nueva, a ordenar lo que estaba desordenado, a sacar las tinieblas, a traer luz, a dar vida. El Espíritu de Dios, mis hermanos amados. La palabra del Señor nos enseña en 2 Tesalonicenses, en el capítulo 2 del verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Para qué? Para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Nos escogió para salvación, pero luego dice la palabra mediante la santificación. Un proceso de limpieza, un proceso de santificarnos día a día, de limpiarnos día a día. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Que aunque el Señor nos perdonó y nos limpió, nosotros le fallamos. Pero la gracia de Dios es tan grande que el Espíritu Santo sigue su extraña y maravillosa obra en nosotros, convenciéndonos, redarguyéndonos, inquietando nuestro espíritu, llevándonos de rodillas ante Dios para decirle: Dios, perdóname. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos al Señor en el día? Hace un tiempo atrás me sacaron un comparendo y estuve bastante enojado por el comparendo. No le voy a decir exactamente por qué, me parece una injusticia. Creo que todos decimos lo mismo, es una injusticia el comparendo que me sacaron. Y fui para que me hicieran el descuento a regañadientes. Pero estando allí y expuesto ante esta gran enseñanza que recibí, porque fue muy importante la enseñanza que recibí, que se trató acerca de respetar las normas, ¿cierto? De movilidad y todo esto, de tránsito. Y entonces el instructor nos dijo: hagamos una cuenta, ¿cuántas infracciones comete usted en un día que usted saca su carro? Y entonces empezó a numerarnos. Dijo: cuando usted llega a un semáforo, por ejemplo, cuando usted llega al semáforo y está en amarillo, ¿qué hace usted? Le mete el acelerador, dijo, le mete el acelerador para pasar más rápido. Ya cometió una infracción. Antes de llegar usted al semáforo, la norma dice que debe estar a 30 kilómetros por hora o menos antes de llegar al semáforo cuando ya está en amarillo. Pero usted arranca ¿en cuánto, hermano? Usted va a menos de media cuadra y ve el semáforo allá y dice amarillo y le mete la chancleta casi 80 y pasa como una bala. Otra infracción, hermanos.
Cuando dice un cruce prohibido, cuando usted, mi hermano, se pasa la cuadra y luego echa reversa, hagamos cuentas. Y entonces él preguntó y dijo, ¿cuántos comparendos cree que usted se merece en un día? Y entonces dijo, hablando de porcentaje, ¿cuántos comparendos a usted le han hecho referente a sus infracciones? Y alguno dijo el 5%, otro dijo el 2%. Y entonces el instructor dijo el 0.8% le dan a usted una infracción, le sacan un comparendo. O sea que usted se ha salvado de tantas, hermanos, que es por la gracia de Dios. Nosotros estamos salvos por la pura gracia de Dios, porque infringimos tanto la ley de Dios, hermanos, infringimos tanto las palabras de Dios, que, hermanos, nosotros no merecemos sino la muerte. Pero la gracia de Dios que nos salvó, como dice aquí la palabra, el cual nos ha salvado mediante el Espíritu, nos santifica y a la obediencia a su palabra. O sea que de eso somos salvos. Y por el nombre del Señor, y Él en su misericordia, mis hermanos, nos dice, mira, yo no te he castigado porque yo te amo y porque te he escogido, pero sí quiero que entiendas que yo quiero santificarte día a día, que aunque te perdoné, tú sigues cometiendo tus fallas, tú sigues cometiendo pecado, pero yo quiero perdonarte. Ven a mis pies, yo estoy dispuesto a perdonarte. Bendito el nombre del Señor, qué maravilla, amén. Bendito el nombre del Señor. Sigue diciendo la palabra de Dios entonces aquí. Alabado sea el Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Pero hay un propósito. Hay un propósito, mis hermanos, en cuanto a esta obra maravillosa de Dios. Para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. El Señor le dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Usted cree, mis hermanos, que por venir aquí a la iglesia y saludarnos nos amamos como el Señor nos ha amado a nosotros? Y yo digo, de pronto voy a decir cosas muy, muy feas, pero las voy a decir en amor. Pero mis hermanos, somos hipócritas muchas veces nosotros. No siempre. A veces, de vez en cuando somos hipócritas. Porque nosotros, hermanos amados, no saludamos sino a cierto grupo de hermanos en la congregación. ¿No es hipocresía eso, hermanos? Que usted ve a su hermano, de aquel con el que se codea todos los días. Mire, usted no debería ni saludar a ese que lo ve cada rato en la casa o cada rato en la iglesia. Debería saludar a aquel que no ve, aquel que usted ni conoce y que viene a la iglesia y le diga, bienvenido hermano, Dios te bendiga. Oiga, qué bueno verlo por acá, mi hermano. Qué bueno que el Señor te haya traído a la iglesia. Dios te bendiga. Somos tan hipócritas, hermanos amados, que le decimos al hermano, ay hermano, yo te amo, yo te amo tanto, hermano. Pero hermanos amados, el Señor le está diciendo, mire, ame al hermanito allá que usted cada rato saluda, que usted con el que sale a jugar fútbol. El Señor dice, no, amaos unos a otros. Alabado el nombre del Señor. Ámense unos a otros. Yo les limpié, les purifiqué y yo puse mi presencia en ustedes. Y la Biblia dice que Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Dios es amor. Entonces, si el Dios del cielo es amor y me ha limpiado, ha derramado amor sobre mí, ha sacado todo lo que no servía, todo pecado de mí, y me ha colocado esa gracia de Él, esa presencia de Él, que es amor, que es justicia, que es verdad, que es misericordia, que es perdón. Y algunos no perdonan. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. El Padre nuestro, ¿cuántos se saben el Padre nuestro? Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Pero usted no perdona, hermano.
Y el Señor dice allí, cuando usted se arrodilla a hablar con Dios y le dice, perdóname, el Señor le está diciendo sí. Y que dice la otra parte, como yo perdono, ay. O sea que yo debo primero empezar a perdonar y luego venir a pedirte perdón a ti. Sí, Señor. Porque yo soy lleno de misericordia y de bondad y yo soy paciente para con todos. Pero tu hermano está herido, tu hermano está mal, tu hermano está ofendido, tu hermano se siente incómodo, tu hermano necesita que tú le des una puntos en la eternidad en Cristo, con Cristo. Pues aquí vamos a vivir también, adorando y glorificando el nombre del Señor. Para el amor fraternal. Pero fíjense, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Un amor no fingido. No una risita ahí, hermano. Hola, hermanita. Hipócrita. Y luego dice amarnos entrañablemente. Que de adentro sintamos el amor de Dios de adentro. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo está enseñando? ¿Quién lo está exponiendo ante nosotros? El Cristo del cielo, el Espíritu Santo de Dios. Está diciendo, mire cómo tienen que amarse entrañablemente, deben sentirlo, que se aman. No es fingido, no es una risa. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermanos, realmente vivir una vida para gloria del Señor? Y luego dice, nacido de corazón puro. La malicia, el egoísmo, la hipocresía, la maldad del corazón, los llamados ósculos santos en muchas congregaciones que se convierten en ósculos satánicos, hermanos, porque el hermano busca la manera de encontrarse con aquella hermana de la iglesia y darle su abrazote y su besote. Eso es diabólico, mi hermano. Dígame si eso no pasa en las iglesias. Que Dios nos perdone y que Dios tenga misericordia de nosotros. La Biblia dice de corazón puro. Si yo voy a amar a mi hermano, lo amo de corazón puro, a mi hermana de corazón puro. Y no hablo porque hermanos sean más santos, no, porque el Señor nos está enseñando hoy de corazón puro. Si la sangre de Cristo nos limpió y ha derramado su sangre, su presencia en nosotros, entonces nos dice, mire, esta es la forma que hay que amar. Y es la forma que Dios nos amó, con corazón puro. Sigue diciendo la palabra de Dios, hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué pasó, mis hermanos, con aquel nacimiento que nosotros si vamos al principio del Génesis? Dice que el Señor creó a Adán y Eva y luego les mandó que obedecieran y que vivieran para Él y que le sirvieran y que le glorificaran a Él. Ellos fallaron, fueron expulsados y fueron contaminados con el pecado. Una simiente corruptible que nos llevó a nosotros también a la muerte. Una simiente contaminada. Nacimos en hogares, hermanos, contaminados también por el pecado, la idolatría. Muchos de nosotros crecimos en hogares donde había delincuencia. Pero la gracia de Dios es maravillosa y entonces dice, siendo renacidos no ahora de una corruptible sino de incorruptible. Y esa simiente Jesús, esa simiente Jesucristo que dio su vida, que entregó su vida y que ahora dice la Biblia que Él habita en nosotros. Alabado el nombre del Señor. Que ahora su presencia maravillosa está en nosotros. ¿Entiende esto, mis hermanos? Que es la presencia de Cristo que está en nosotros. Esa simiente corruptible nos llevó a la muerte. Estábamos perdidos, estábamos sin fe, sin Dios, sin esperanza. Estábamos, hermanos, en las tinieblas.
Pero Él, por su gracia, hermanos, ahora dice, yo los hago renacer. Renacer. Y aquí hay algo muy importante, hermanos, que debemos entender, y es que ya no tenemos la simiente del pecado y de la muerte. Ahora tenemos la simiente de la vida y de la santificación, que es Cristo. Cristo quien cumplió toda la ley, Cristo quien vivió para la gloria del Padre. Ahora dice, yo quiero que ustedes vivan para la gloria de mi nombre. Ahora quiero que ustedes vivan para agradarme y glorificar mi nombre. Por eso ningún cristiano, mis hermanos amados, hoy debe decir, es que yo no puedo, es que esto es muy difícil para mí. No, usted ahora tiene la presencia de Cristo, la simiente, a Cristo Jesús en su vida, la presencia de Jesús en usted, por el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que cada vez que viene la palabra de Dios a su vida, cada vez que la palabra de Dios, hermano, le habla a su vida, el Señor le está diciendo, mira, tú puedes vivirla, tú puedes caminar en ella. Si no pudiésemos nosotros caminar en Dios, en la obediencia a Dios, entonces ¿para qué el Señor nos hablaría sus palabras? ¿Para qué el Señor tomarse el tiempo de usar a 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo y traernos el mensaje del Evangelio y exponernos las palabras poderosas si no vamos a vivirlas? Podemos y tenemos el poder en nosotros, no por nosotros mismos, sino por Él que es maravilloso y es misericordioso con nosotros. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, del verso 3 al 8, nos habla del nuevo nacimiento. Y le habló ese nuevo nacimiento, mis hermanos amados, a un hombre religioso, Nicodemo. Le habla de ese nuevo nacimiento y luego le dice, si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes entrar, no puedes tener parte en el reino de los cielos. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Estos no nacieron, estos no son hijos de Dios porque por voluntad del hombre o porque nació usted en una familia. No, es por el poder de Dios y por el poder de su Espíritu y la obra de Cristo en nosotros que podemos vivir como hijos de Dios. La palabra del Señor también nos dice en Primera de Pedro, verso 1 al 23, por favor, miremos, hermanos, acerquémonos nuevamente a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. ¿A quién le está hablando el Señor? ¿A los impíos? Le está hablando a la iglesia. Le está diciendo, mira, iglesia. Suena duro, yo no sé por qué me tocó este mensaje tan difícil. Pero Dios sabe por qué nos coloca a nosotros estas cargas, hermanos. Engaño, hipocresía, envidias. Esta iglesia, como se cree que, hermanos, salen de su país y recorren cientos de kilómetros para buscar un destino, un futuro mejor. Y algunos podíamos pensar y decir, ¿cómo está sufriendo esto nuestros hermanos venezolanos? Pero hermano, pongámonos a pensar nuestros hermanos de la iglesia. Y aún en algunos países también, hermanos de nosotros, cristianos, que están viviendo situaciones tan terribles de persecución, de muerte, de acechanza, que tienen que vivir escondidos. No es nada comparado, hermanos, con lo que está viviendo el pueblo venezolano, de salir de su tierra.
Porque ellos salen, hermanos, y no hay problema. Pero estos salen huyendo por sus vidas. ¿Cuántos de ellos, hermanos, con su maleta al hombro, dejando atrás a sus muertos? Hijos, hijas, esposo o esposas, familias enteras, sepultadas, hermanos amados, montones de ceniza en un circo. ¿Cuántos de ellos caminando horas enteras, días y días, hermanos, huyendo de esta terrible persecución? Y luego el apóstol Pedro expone esta palabra ante esta iglesia. Y quiero decirle, hermanos, que antes que el apóstol Pedro estar pensando en decirles que son unos paganos o que están viviendo vidas desagradables ante él, les está diciendo: mira, no importa lo que ustedes estén pasando, no importa dónde ustedes vayan a vivir y vayan a estar 1, 2 o 10 o 20 años, lo que sea. Aquí lo que importa es que ustedes vivan vidas que glorifiquen a Dios, vidas que no tengan envidia, que no tengan engaño, que no sean crueles, que no sean duros, que no sean terribles, que ustedes muestren a Cristo donde quiera que vayan, que ustedes lleven las marcas de Cristo y con honra puedan decir: somos cristianos y vivimos para Él, y si morimos, morimos para Él. Bendito el nombre de Jesús. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Para que por ella crezcáis, desead la leche espiritual. Deseemos como recién nacido la leche, hermanos. Como aquel bebé que llora para que la mamá se acerque y le dé su comida. Deseemos las palabras de Dios, anhelemos las palabras de Dios en nuestra vida y digámosle: Señor, yo necesito tu palabra, Señor. Yo necesito, mire, muchos de nosotros antiguamente nos acostumbramos, y esto quiero hablar, quizá algunos de ustedes se identifican con esta forma también de cristianismo que vivimos hace unos cuantos años atrás, que esperábamos una profecía, por ejemplo. Que la iglesia, el profeta o la profetisa se levantara y nos hablara y nos dijera lo que el Señor tenía o lo que iba a hacer o lo que nos iba a pasar o acontecer. Muchos vivimos esa historia. Gracias a Dios aprendimos y crecimos y hoy podemos vivir otra fe, otra forma, más bíblica, más en Dios. Pero esperábamos era eso, hermanos. ¿Por qué no, hermanos, nosotros con un corazón abierto, como niños recién nacidos, anhelar la palabra? Hoy voy a la casa de Dios para que Dios me hable, para que Dios me enseñe, para que Dios me guíe. ¿Cuántos de ustedes, hermanos amados, quizá están a punto de tomar una decisión, ya sea en su hogar, ya sea con sus hijos, o ya sea, hermanos amados, en los negocios? Están a punto hoy de tomar una decisión. Y entonces el Señor por su palabra les está diciendo: mira, tengan cuidado con sus decisiones y con lo que ustedes están pensando hacer. Negocios que no son negocios que glorifican a Dios. Actitudes y decisiones de abandonar o dejar a su cónyuge o a sus hijos. O que usted, mi hermano amado, hoy está carcomido por la envidia, porque el hermano está bien y usted anda mal. Hoy debe decirle: Señor, perdóname. Y el apóstol en esta parte de la escritura, en el verso 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si habéis gustado, que Dios es tan bueno con nosotros, que Dios es tan misericordioso con nosotros. No nos aprovechemos de esa bondad de Dios, no nos aprovechemos de esa misericordia de Dios. Renovémonos día a día, transformémonos, como dice la palabra de Dios en Corintios, de gloria en gloria.
Que crezcamos como el crecimiento que da Dios, hermanos, día a día con nosotros. El apóstol Pablo y hermanos amados, ya voy cerrando el mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas capítulo 4, el verso 19. Gálatas capítulo 4 del verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea ¿qué? Sea formado en vosotros. Dolores de parto. Dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para entender su palabra y para vivir el evangelio. Si Dios le ha hablado hoy y mañana, atienda a la voz de Dios, atendamos a la voz de Dios. Y digámosle: Señor, yo reconozco que he fallado. Yo necesito ser transformado, ser cambiado. Oremos, hermanos. Padre nuestro y Dios del cielo, te damos honor y gloria y honra y alabanza a tu nombre, por tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos enseña a vivir. Tu palabra nos muestra el camino, Señor. Como dice tu palabra, lámpara es a nuestros pies. Tu palabra. Lumbrera nuestro camino. Señor, que tu palabra nos alumbre día a día. Que tu palabra nos muestre el camino día a día. Señor, quizá hoy podemos darnos cuenta que estamos desviándonos del camino. Que estamos, Señor, alejándonos del